Queremos mandar un saludo a todos los hermanos, amigos, a todos nuestros queridos amigos que nos están acompañando, nuestros hermanos que sabemos están precisamente siguiendo esta reunión a través de este medio. Hemos estado pasando ciertamente distintas etapas en todo este tiempo que hemos estado pues en distintos estados, estados me refiero de contingencia, de cuarentena, distintas situaciones que se han estado viviendo, y en todas ellas pues la verdad es que hay momentos donde se viven situaciones diferentes, y en algunos casos pues son situaciones que también pueden llegar a generar alguna angustia, algún momento difícil en nuestras vidas. Estamos en este tiempo pues buscando que sea Dios el que nos ayude para poder tener de su consejo, de su palabra, de su dirección, de su gracia en nosotros, para que podamos precisamente continuar recibiendo de su palabra. Y esto ha sido precisamente una de las formas que hemos estado recibiendo el mensaje, ya sea a través de una reunión como esta, que agradecemos a Dios que nos permite tener estos medios y por los cuales podemos estar conectados, también estar precisamente transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ese ha sido el fin en estas reuniones, que ninguno de nosotros estemos pues con la falta o la escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y bueno, también por otro lado queremos agradecer a Dios que nos ha concedido también el que hay hermanos que han estado aquí compartiendo, hermanos que se han dispuesto precisamente a poder llevar a cabo estas actividades. El día de hoy vamos a continuar con estos mensajes que hemos estado transmitiendo a través de estos medios. El día de hoy quiero hablar con ustedes un mensaje que está basado en una porción de la Escritura de Juan, en el capítulo 8, verso 30, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 30 al verso 36. Ahí voy a dar lectura a este mensaje o a esta porción de la Escritura. Son textos que nos hablan precisamente de la importancia de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Y dice aquí en el versículo 30, dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El verso 36, mire lo que nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es precisamente la frase en la cual yo he tomado el tema, el título para este mensaje, amado. El mensaje del día de hoy es: en Jesús verdaderamente libres. En Jesús solamente podemos ser libres. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Es una libertad que necesitan las personas. Hay muchas circunstancias que a veces están esclavizando, atrapando a las personas. Y ahorita vamos a hablar algunas de ellas. Pero también quiero hablarte o quiero referirte, por ejemplo, que Jesús aquí en este pasaje que estamos leyendo de Juan 8, del verso 30 al 36, leíamos y vemos cómo vemos cómo aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con judíos, y este contexto se da en el templo, es decir, Él estaba en el templo y empieza a hablar con ellos, y hubo una serie de debate, un debate que hubo entre los judíos y entre Jesús. Y entonces algunos judíos habían creído a la palabra que Jesús les estaba anunciando en ese instante. Entonces la verdad es que observamos cómo Jesús empieza a Él nuevamente a hablar de una razón por la cual ellos tenían que creer en el mensaje que Él traía. Una de las razones por las cuales toda persona, no solamente los judíos, sino toda persona tenía que creer en el mensaje de Jesús y acercarse a conocer a Jesús precisamente. Y la razón que Él les da es la esclavitud. Él les habla de la esclavitud, y ahí es donde empieza uno de los debates que se da aquí en este capítulo 8, porque los judíos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Y ellos no reconocían su condición, su estado, su situación, y obviamente esa esclavitud, al no reconocerla, pues impedía que ellos pidieran la ayuda y que además se acercaran a la persona indicada para recibir la libertad que ellos necesitaban, y que Jesús mismo les estaba ofreciendo en ese momento. Jesús les estaba ofreciendo la libertad, pero ellos no la reconocían. Esto es algo muy triste en el pueblo de Israel, amado. Es muy triste. Y bueno, la verdad es que ellos no reconocían que habían sido esclavos. Hay aquí 4 cosas muy importantes que yo quiero decirte sobre este debate que ellos tenían. En primera instancia, ellos no reconocían esa esclavitud, y bueno, en 4 ocasiones o de 4 maneras ellos habían estado realmente en una condición de esclavitud. Ellos estaban en la esclavitud. La primera condición que ellos vivieron en esclavitud como pueblo descendiente de Abraham fue precisamente el pueblo en Egipto. Esa es la primera esclavitud que ellos experimentaron, y fue una esclavitud que casi duró 400 años. Una esclavitud que duró 400 años en Egipto. Esa es la primera esclavitud, pero ellos decían: nunca hemos sido esclavos de nadie, decían esas palabras. Bueno, no solamente fue esa esclavitud, muchos años después, cuando ellos ya estaban en la tierra de Palestina, en toda esa región que tomó posesión el pueblo de Israel, entonces ellos, al rebelarse en contra de Dios, viene el pueblo de Babilonia y los toma nuevamente. Algunos de ellos los tomó en cautividad y se los llevó cautivos a las tierras de Babilonia y los dispersó por distintos lugares. Entonces ahí nuevamente se da una segunda esclavitud, un tiempo de esclavitud. Más aparte, algunas otras esclavitudes que se dieron por ciertos sectores del pueblo de Israel cuando ellos ya estaban en Palestina, y venían algunas naciones y los sometían y les daban tributo, les quitaban el grano. Esa era otra forma de esclavitud que ellos tenían. Pero la tercera forma más clara de la esclavitud que vivió el pueblo precisamente judío fue la esclavitud también que se da en este tiempo. En este tiempo, cuando Jesús estaba ahí con ellos, mientras ellos estaban en el templo, en las calles, en la ciudad de Jerusalén, había un ejército que era el ejército romano, y nuevamente estaban sometidos a una especie de servidumbre, a una especie de
sometimiento, de yugo que ellos tenían sobre sus vidas, y eso representaba otra forma de esclavitud en ellos. Entonces es la tercera forma de esclavitud que ellos tuvieron. Pero Jesús aquí les habla de otra esclavitud, que es la más crítica, que es la más terrible, amado, la esclavitud que produce el pecado. Jesús les habla de la necesidad de que su alma, su espíritu encuentren libertad. Y que encuentren la libertad de las cadenas del pecado, que encuentren libertad de las cadenas que genera el pecado en la vida del hombre. Esa esclavitud que oprime al hombre y que aprisiona su alma y que destruye el alma y que condena el alma, precisamente que es generada por causa del pecado. Jesús aquí les ofrecía esa libertad, la libertad que ellos necesitaban, porque habían sido sometidos por distintos imperios, por distintas potencias, por distintos imperios que habían gobernado y que habían sometido al pueblo de Israel, y Dios los había libertado de esas cosas. Él ya les había mostrado que quería liberarlos, pero había otra libertad que Jesús venía a expresarles y a contarles y a decirles: esta es la libertad que Dios quiere darles, y es la libertad sobre el peor enemigo que tiene el hombre, que es el pecado. Y el pueblo judío no quiso recibir eso. ¿Sabes por qué no quiso recibir esa libertad? No la quiso recibir porque no reconoció que estaba en esclavitud, en ese tipo de esclavitud. Y eso es algo terrible, amado. Eso es algo terrible. Por ahí un hombre en una ocasión decía, Hewitt, un hombre que hablaba una frase sobre la libertad, y él decía que nadie puede amar sus cadenas, refiriéndose a la esclavitud. Nadie puede amar sus cadenas aunque sean de oro puro. Aunque sean de oro puro. En algún momento el hombre quiere salir y sentirse libre. Y así es realmente, amado, cuando el hombre a veces cae en el pecado. Cuando el hombre cae en el pecado es porque ha sido atraído y seducido a distintas cosas que quieren envolverlo, que quieren hacerle entender, quizás a través de engaño, y a través del engaño el hombre cae en esa trampa, en las trampas del pecado, pensando que eso le va a traer felicidad, placer, que se va a sentir muy bien. Y cuando está ahí en el pecado, entonces vienen esas cadenas y ahora es atado a esa vida, está sujeto a esa vida, a ese tipo de vida, atado quizás en un vicio, atado en la pornografía, atado ahí en el adulterio, atado en la mentira, atado en el robo, atado ahí en el odio, en el resentimiento. Y cuántas cadenas el pecado ha echado en las vidas de los hombres. Y mira, aunque en primera instancia parecían cadenas de oro, los hombres están atados en esas cosas, y seguramente hay muchas almas que ahora quisieran su libertad. Bueno, pues esa libertad es la que Jesús venía anunciando y viene anunciándose en este día, amado. Jesús nos anuncia esa libertad a través de su palabra. Así es que el Señor Jesús quiere precisamente extender esa libertad que solamente Él puede dar. Por eso al final de este versículo que leíamos, o al final de esta porción de la Escritura que leíamos en el verso 36, Jesús remarca este énfasis, o remarca esta frase de esta verdad que tú y yo necesitamos conocer, y además tomarla como una promesa para poder encontrar esa verdadera libertad, amado. Esa verdadera libertad, dice ahí el capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Así es que Dios quiere traer esa libertad a tu vida. Cuán importante es que el Señor venga a hacer esto en ti. Pero para eso, amado, necesitamos reconocer nuestro estado espiritual. Necesitamos reconocer nuestra condición espiritual. Y mira, estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque además de las situaciones físicas, es decir, además de la enfermedad, de las enfermedades
enfermedades que están, o sobre todo esta enfermedad que predomina ahorita, que es una de las más mencionadas, pero no es la única. Hay muchas otras enfermedades crónicas que también afectan a las personas. Además de esa enfermedad, está habiendo muchas otras cosas que emocionalmente, mentalmente o aún espiritualmente están afectando a las personas, a cada uno de los individuos. Seguramente tú, al escuchar todo lo que acontece, tu vida es afectada emocionalmente y aún hasta espiritualmente. Bueno, la verdad es que hay ahorita en estos tiempos, hay muchos problemas que no solamente están relacionados con las enfermedades físicas, enfermedades a causa de un padecimiento, de un órgano que ya no está funcionando de la manera adecuada, a través de quizás de una enfermedad que se contagia como esta enfermedad de COVID-19 y algunas otras enfermedades. O sea, no solamente son estas enfermedades, también hay muchas enfermedades emocionales o muchos problemas emocionales que están también afectando a la sociedad. Por ejemplo, los temores, la tristeza, la envidia, el resentimiento, el odio, la ansiedad, son cosas que no solamente que en este tiempo estamos nosotros también observando cómo se incrementan este tipo de cosas. Y mira, por un lado, muchas enfermedades físicas a veces tienen su origen a causa de estos problemas también emocionales. Por ello, queremos también abordar este tema porque esa es la libertad que nosotros necesitamos encontrar en Jesús. Y lo vamos a ver precisamente cómo Dios nos habla en su palabra, cómo el Señor quiere que tú y yo estemos también comprendiendo, entendiendo el plan que Él tiene para nosotros. Quiero hablarte de algunas causas de los problemas emocionales, algunas cosas que generan problemas emocionales. Y bueno, aquí te quiero mencionar solamente, por ejemplo, los problemas emocionales que la persona, que los individuos, que la mujer, que el esposo, que ese hombre, quizás un anciano, quizás un joven, una mujer joven está pasando, son problemas que en distintas etapas todos pudiéramos pasar. Por ejemplo, los problemas emocionales se dan de acorde a problemas físicos o dependiendo de problemas físicos. A veces algún funcionamiento inadecuado de nuestro organismo, quizás hasta por cuestiones hormonales o faltas de hormonas o sustancias químicas en nuestro cuerpo, es alterado el estado emocional en el que el hombre se encuentra por el exceso o la ausencia de alguna sustancia química dentro de nuestro organismo, o a veces hasta por una situación genética. Las personas presentan algunos problemas emocionales. Son algunas causas que generan esos problemas emocionales. Ahí dependerá precisamente la atención de un profesional, un psiquiatra, estudios, unas terapias que evalúan precisamente cuál es la causa de ese problema emocional. Otra de las cosas que puede generar también, o de lo que ocasiona problemas emocionales, es la edad. Y definitivamente la edad, y no me refiero únicamente a que haya o tenga la persona una edad avanzada. En toda etapa del hombre puede enfrentar problemas emocionales. Los problemas emocionales acompañan al hombre desde que está pequeño, desde que es un niño, desde que es un bebé, desde que está en la infancia, desde que está, aun cuando está en la adolescencia, precisamente enfrenta problemas emocionales de los cuales se requiere precisamente la ayuda, el consejo, la dirección, alguien quien dé directrices adecuadas para que se resuelvan y para que se atiendan esos problemas emocionales. Se dan problemas emocionales aún experimentando el ingreso a un trabajo, en el matrimonio, en la relación con otras personas se dan precisamente problemas emocionales. Y en la etapa del hombre, en distintas etapas del hombre, se presentan los problemas emocionales. También, por ejemplo, si eres una persona que has
llegas a cierta edad, o sea, las personas en edad mayor, adulta mayor, empiezan también a tener problemas emocionales. Entonces la edad es otra de las causas de los problemas emocionales. Pero la realidad es que también hay algo aquí muy importante, amado, que desde el punto de vista de la Escritura, también la Escritura nos habla que muchas veces los problemas emocionales que puede presentar una persona es a causa del pecado. Los problemas emocionales son a causa del pecado. Y yo quiero hablarte de esos problemas emocionales que surgen y que están relacionados en cierto momento a causa del pecado. Y en primera instancia, o el más importante de estos, o el más representativo, es precisamente cómo el pecado genera culpa. Lo vamos a ver en un instante más. Pero además de esto, también quiero decirte que el pecado, ¿por qué decimos que el pecado es una de las cosas que genera problemas emocionales? Quiero hablarte de eso precisamente, y vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, cómo el pecado destruye la salud mental y emocional. ¿Sabes? La Escritura nos deja ver que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace una separación de nosotros con Dios. El hombre que practica el pecado no tiene la misma libertad de acercarse a Dios. La persona que está llevando a cabo pecados en su vida no puede acercarse con plena libertad a Dios. Y esa persona encuentra una dificultad para tener una relación con Dios. No puede tener una relación con Dios. No va a haber una relación con Dios cuando el hombre permanezca en ese estado en su vida, es decir, en el pecado. Y esto genera que el hombre por sí mismo se sienta solo, se sienta vacío, sienta que algo espiritualmente hace falta en su vida. Esto lo entendemos desde el mismo libro de Génesis, lo entendemos en lo que nos habla la epístola de Romanos, lo entendemos cómo nos lo describe el libro, la epístola de Efesios, nos lo describe el Señor Jesucristo. O sea, el mismo Señor Jesús en su sermón del monte también nos hace entender que el pecado es algo que separa al hombre, que separa a Dios del hombre, o Dios se separa del hombre. Perdón, Dios se separa del hombre, y esto genera precisamente que el hombre, al estar separado de Dios, nunca podrá encontrar la felicidad. Aquí debemos de entender algo, amado. Dios creó al hombre y lo creó para que el hombre estuviese en una relación con Dios. Fuimos creados para estar cerca de Dios y para que Dios esté cerca de nosotros. Ese fue el propósito, esa es la razón. Inclusive el mismo Salomón, ahí en Eclesiastés capítulo 12, al terminar este capítulo 12, Eclesiastés está diciendo, Salomón está diciendo que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. O sea, Salomón, al decir esto es el todo del hombre, le está diciendo, esta es la razón de que el hombre exista: tener una relación con Dios. Obviamente esa relación está basada en lineamientos, en principios, para poder tener una armonía, para llevarnos bien con Dios, para estar bien con Dios, para tener una relación estrecha con Dios. Necesitamos cumplir su palabra, guardar sus palabras, sus ordenanzas, llevar a cabo sus mandamientos, sus estatutos. Y entonces cuando el hombre los lleva a cabo, cuando está obedeciendo la voluntad de Dios, esa persona puede estar cerca de Dios, o estará cerca de Dios. Y decía Salomón, esto es el todo del hombre. Amado, la verdad es que nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Pero recuerda, el pecado nos separa de Dios y la felicidad será imposible. Por esta razón, el pecado destruye la salud emocional y mental. Ve la descripción en el libro de Génesis de qué acontece cuando Adán y Eva transgreden el mandamiento que Dios les dio. No coman de este árbol, pueden comer de todos. Y la descripción nos dice que Adán se sentía avergonzado, sentía vergüenza.
Es decir, empieza a haber una afectación emocional. Tenía miedo, dice además. Se sentía avergonzado, tenía miedo, fue y se escondió. Y todos estos elementos emocionales acompañan la caída de Adán y de Eva, y no solamente de ellos, sino a causa de los pecados que el hombre ha cometido, siempre emocionalmente vendrán cosas a tu vida. Acuérdate, por ejemplo, de la primera vez que dijiste una mentira, o de esa primera vez que hiciste algo indebido, que te fuiste con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, y que tuviste ahí un contacto y tuviste ciertas cosas. ¿Cómo emocionalmente te sentías? Quizás en un momento estabas ahí en el placer, pero de repente ya el terminar ese instante de placer, el regresar a tu realidad, el regresar a la condición en la que estabas, te sentías avergonzada, tenías miedo de que te vieran, te sorprendieran, que alguien se diera cuenta, que se enteraran, te sentías sucia, te sentías sucio, te sentías muy mal por lo que habías hecho. Emocionalmente vienen problemas a causa del pecado, amado. Y eso, quiero decirte, no es porque la religión te haya impuesto algo para generar eso emocionalmente. Quiero decirte que esto es algo que la humanidad tiene en su corazón, en su conciencia, en su ser interno, en su misma alma, en su mismo espíritu. Tiene el discernimiento, tiene la claridad de que está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo. Y donde quiera que esa persona esté, al hacer algo indebido, su ser interno estará emocionalmente afectado. Esto es realmente lo que genera el pecado, amado. Por otro lado, vamos a otro punto. Por ejemplo, el pecado entristece, ya lo decíamos en el caso de Adán y de Eva. Y cualquier otra cosa. Por ejemplo, Pablo decía que él precisamente al recordar las cosas que él había hecho en el pasado, él se sentía mal por lo que él había hecho, cómo había perseguido a los cristianos y los metía a las cárceles, cómo él blasfemaba el nombre de Cristo, y todo eso traía tristeza en su corazón, le hacía sentirse indigno de la gracia de Dios. Y la verdad es que el pecado entristece el alma del hombre. Aquí estamos observando cómo el pecado destruye entonces mental y emocionalmente a una persona. Amado, por eso muchas cosas que están afectando tu vida pueden ser circunstancias que tú escuchas, cosas que tú oyes, la misma dificultad, los problemas, la tempestad, la adversidad que tú estás enfrentando. Pero también hay otra razón, y muchas de esas razones ha sido a causa de que nosotros hemos estado lejos de Dios y que no hemos considerado su palabra, y quizás hemos ofendido a Dios, y también hemos hecho daño a nuestro propio cuerpo pecando, y también ofendiendo a nuestro semejante, hemos hecho daño a nuestro semejante, y todo eso genera en nuestra alma una tristeza, amado, una tristeza. Hay veces que los hombres piensan que por haber logrado ciertas cosas en su vida, estar en otra relación, dentro de su alma se sienten vacíos y se sienten tristes. Saben que no han encontrado una verdadera felicidad que añoraban alcanzar en el placer, en el pecado, en los deleites, y eso obviamente nunca lo van a alcanzar. Entonces el pecado produce tristeza. Vamos a ver aquí. También quiero referirte que varios casos, ¿no? Por ejemplo, cuando Caín, su corazón no estaba adecuado delante de Dios, y él se acercó a ofrecer una ofrenda a Dios. Entonces su ofrenda no fue recibida, porque su corazón no era recto, no era limpio, y decayó su semblante. Dice que decayó su semblante, o sea, él tuvo un pesar, tuvo una tristeza en su alma. Y a partir de esa tristeza surge también un odio, ese odio que le llevó a matar a su hermano Abel. Vemos cómo emocionalmente podemos ser afectados por el pecado, y esas emociones también nos llevan precisamente a otras cosas que destruyen todavía más nuestra alma, nuestra mente.
También el caso de David, por ejemplo. Recuerda a David, una ocasión él cayó en el pecado también y había mucha tristeza en su ser. Él escribe 2 salmos precisamente que más o menos hablan de esa circunstancia, describe de cómo él se sentía. Uno de ellos es el Salmo 51 y habla que dentro de su ser parecía que él se secaba. Había una tristeza tanto por dentro que se consumía él. Él se sentía triste por haber ofendido a Dios y por haber hecho lo malo. No olvidemos a Judas, por ejemplo. La tristeza de Judas fue todavía una tristeza más allá. Es decir, una tristeza que no pudo controlar, una tristeza que no fue encauzada a un arrepentimiento, no fue encauzada a él arrepentirse de su mal acto, sino que esa tristeza le llevó a colgarse, a ahorcarse después de haber entregado a Cristo. Se sintió tan triste que fue y regresó las monedas por las cuales había entregado a Jesús, y después de haber regresado las monedas todavía la tristeza lo consumía. La tristeza lo consumía, pero él fue y se ahorcó. Mira hasta dónde las emociones nos pueden llevar, amado. Si una emoción no la podemos nosotros controlar, entonces puede no solamente destruirnos ya emocionalmente, mentalmente, sino aún hasta físicamente nos puede destruir, es decir, afectarnos en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y en nuestro cuerpo. Entonces, esos casos podemos observar. Muchos otros casos más de gente que hizo cosas malas y se sintieron precisamente tristes por lo que ellos hicieron. Ahora, también la tristeza, el pecado deja cicatrices, amado. El pecado va a dejar cicatrices en el alma, en esa persona, en ese individuo, en esa mujer que hizo cosas que no fueron correctas. Y a veces esas cicatrices permanecen ahí y pasa el año, pasan los tiempos y pasan muchos años quizás, y esa persona todavía está marcada, tiene una marca ahí en su alma por aquel pecado que ella cometió, por aquel acto que ella hizo. Es una cicatriz que queda ahí. A veces esa cicatriz, la verdad, es difícil de borrar. Quiero decirte que aún hasta los mismos creyentes tienen esas cicatrices. Unas cicatrices ahí en su alma, porque Cristo al venir ellos, es decir, hasta al momento en que ellos vienen a Cristo, se arrepienten de sus pecados, entregan su vida a Jesús, empiezan ahora a seguir su palabra y a caminar con Cristo, pero las cosas que ellos hicieron en el pasado dejaron una cicatriz en su ser, en su alma. Esas cicatrices están ahí, amado, y a veces el recordar nos entristece, nos hace sentir mal de lo que hicimos en nuestra vida pasada. Son cicatrices que quedan ahí. Ahora, sin embargo, cuando experimenta esa persona la gracia, ya no es de tal manera que esas cicatrices sigan abriéndose. Haz de cuenta que a veces las personas tienen heridas que sucedieron del pasado, ya sea por sus mismos actos, por pecados o por los actos que la persona llevó a cabo y dejó una cicatriz en su vida, en su ser. Y pasa el tiempo y pareciera como que esa cicatriz cerró, en un sentido figurado estoy hablando. Esa cicatriz en el alma parece que cerró, ya se olvidó, ya quedó completamente sanada, cerrada, pero inmediatamente algo sucede que le hace recordar ese evento del pasado y esa herida nuevamente se vuelve a abrir. Y esa herida nuevamente empieza a abrirse, arde, duele y empieza ahí a supurar no solamente sangre o algún líquido, sino algo que hace ver que esa herida está infectada, está muy mal, necesita una atención, necesita una curación más profunda. Espiritualmente a veces así hay personas, emocionalmente así hay personas, de cosas del pasado que no han sanado plenamente, completamente. Generaron una cicatriz, pareciera que está cerrada, pero algo sucede y nuevamente se abre esa cicatriz, amado. Bueno, el pecado genera eso. Por eso el Señor nos llama a que vengamos a Él, porque Él es el que puede sanar plenamente las heridas que han sido del pasado. Esas heridas que quedaron a causa del pecado,
o a causa de algún daño que nosotros recibimos por alguien que nos hizo un agravio. Solamente el Señor puede limpiarnos de esas cosas, ayudarnos a sanar esas cosas. Otra cosa que genera emocionalmente también el pecado es que produce un espíritu amargo. Un espíritu amargo, amado. Y eso es algo que nos afecta en muchos momentos de nuestra vida. Afecta en distintos instantes, momentos. Mira lo que dice David en el Salmo 32. Quiero invitarte a que veamos Salmo 32, el verso 3. Salmo 32, verso 3 dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice aquí algo muy ilustrativo. O sea, David nos está ilustrando cómo él emocionalmente se sentía. Algo que debía de estar verde se empezó a secar. Y por ejemplo, ahorita en la temporada de lluvias, cuando están las lluvias, tú volteas hacia un lado y ves esos cerros y ves esos montes, o ves ese campo y lo ves verde, lo ves con un color vivo, parece que hay vida ahí. Pero cuando vienen los tiempos de sequía, cuando vienen los fríos o el calor, cuando pasan las temporadas de lluvia, entonces volteas esos lugares y se ve un lugar así seco, árido, donde refleja a veces hasta tristeza. Y no hay realmente una vida ahí, o sea, no se observa que hubiese vida, se ve seco. David está describiendo que así se sentía él emocionalmente. Este salmo David precisamente lo escribe cuando él se sentía culpable por causa del pecado, de los pecados que él había cometido, y entonces emocionalmente estaba así, es decir, él sentía que no había vida. Y el pecado produce un espíritu amargo. O sea, ¿qué es un espíritu amargo, amado? Eso quiere decir que tienes cosas a tu alrededor y no las valoras, no las disfrutas, no te saben. Así tengas el mejor carro, así tengas el mejor trabajo, así tengas la mejor vida, así pudieras tener muchas cosas en esta tierra, aún así tuvieras los mejores manjares, las mejores comidas, aún así pudieras estar en la mejor colonia, vivir así vistiendo las mejores ropas, utilizando la última tecnología, usando a la mejor, no sé, gozando de ir y hacerte un tratamiento estético para tu figura, para tu apariencia, para cuidar ahí aspectos de tu apariencia y decir: ay, ya logré esto es lo que añoraba, esto es lo que anhelaba. Aún teniendo todas esas cosas, dentro de ti hay un espíritu amargo, es decir, nada te sabe, nada le encuentras la felicidad, nada le puedes encontrar el disfrute, de nada puedes sentirte contento ni agradecido. Amado, así se sentía David. David realmente se sentía por dentro seco. Un espíritu que había queja, aún hasta envidia de ver a su semejante, de ver a otros felices, de ver a otros que sí tenían y él no tenía, de ver a esa persona por qué prospera y yo no, y de ver a esta persona por qué se ve alegre y yo me siento triste y yo me siento fatal. Amado, eso muchas veces es a causa del pecado. El pecado destruye tanto nuestra condición, amado, que no podemos ni siquiera valorar lo que sí tenemos. Entonces también de esta manera emocionalmente destruye el pecado. Y la otra parte es que el pecado también deja una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada. El pecado puede destruirnos tanto, amado, que después, antes, las primeras veces o la primera vez que hiciste algo indebido, te sentías muy mal, muy intranquilo, muy nervioso, muy ansioso, te sentías muy fatal de haber cometido ese acto. Y rápidamente decías dentro de ti: ya no lo voy a volver a hacer, ahora sí ya me voy a alejar de esto, me voy a portar bien. Si se enteran mis padres, si se entera mi mujer, si se enteran mis hijos, si se entera mi esposa, si se entera tal persona, no lo voy a volver a hacer. Y entonces tomaba la persona ciertas resoluciones.
Las primeras veces así estaba. Pero como el hombre no toma una decisión firme y tajante de alejarse de esas cosas, y persiste, y persiste, y persiste, y persiste, a pesar de que él mismo ha tomado esas decisiones y ha dicho, no, ahora sí va en serio, ahora sí ya voy a dejarme de esto me está dañando, esto me está afectando, esto me está destruyendo, llega un momento donde la conciencia se siente acostumbrada, está cauterizada. La palabra cauterizada quiere decir que ya está insensible. Lo va a hacer y ya no va a sentir la misma vergüenza, y ya no va a sentir la misma incomodidad, ya no va a estar con el miedo, ya no va a estar ahí con la zozobra, ya no va a estar con el pendiente. Y a veces tú ves cómo ha habido personas que se volcaron a ciertas cosas y llegan a hacerlo con la desfachatez, es decir, lo hacen sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Ya lo hacen como algo natural, ya es algo parte ya lo han aceptado, ya lo han recibido como algo correcto, aunque otras personas lo vean como incorrecto. Por ejemplo, ¿quién de nosotros va a legalizar el robo, amado? ¿Tú legalizarías el robo? ¿Te gustaría que se legalizara, que hubiera una ley donde se aprobara que se puede robar? Algunos dicen, aunque sea poquito. O hay que quitarle al que tiene más para dárselo al pobre. Y entonces algunos empiezan a encontrar algún argumento y algún razonamiento para decir que puede ser legítimo el robar, el quitarle a esta persona porque él tiene más, y entonces se lo vamos a dar a esta otra persona porque tiene menos. No, como sea, es un robo. Las personas harían eso. No se legalizaría algo así, amado. Pero a veces el hombre las conductas sí las quiere legalizar, sus conductas. Y cuando el hombre legaliza conductas que su conciencia reprueba, que su interior reprueba, que su parte espiritual reprueba, rechaza, entonces su conciencia se cauteriza, se hace insensible, se acostumbra, no lo ve tan mal, no lo ve tan inadecuado. Y sabes, yo quiero decirte que vivimos un tiempo donde la verdad nos estábamos acostumbrando a muchas cosas. El hombre se estaba acostumbrando a muchas cosas y está haciendo que muchas cosas parezcan normales. Amado, cuando vienen tiempos así difíciles de enfermedad, donde enfrentamos la muerte, donde vienen crisis económicas, donde vienen dificultades en la salud, donde vienen sismos, donde vienen distintos eventos, pareciera que no solamente se sacude la tierra, sino también nuestras conciencias se sacuden. Y entonces el hombre empieza a recapacitar en lo que ha hecho. Bueno, la verdad es que nuestras conciencias se estaban cauterizando, nuestro espíritu se estaba acostumbrando a ver lo que no era correcto como correcto. Y amado, eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy peligroso en la vida del hombre. Eso genera una destrucción en sus emociones. Las personas que han legitimizado y avalado cosas que no eran legítimas, tienen mucha infelicidad, hay mucha frustración, hay mucho vacío en su corazón, amado. Hay mucho vacío en su corazón, hay mucha violencia, hay mucho resentimiento. Eso es a causa de que emocionalmente no están bien. ¿Por qué? Porque el pecado ha tomado lugar en su alma, en su vida. Es parte de él ahora y emocionalmente no está bien. Bueno, quiero hablarte de algunas otras cosas también. Mira, la realidad es que cuando tú tienes un problema físico de salud, tú no vas y consultas a una persona que es, por ejemplo, que tiene una profesión que nada que ver con la necesidad que tú tienes. Es decir, si tú estás enfermo, no vas y vas al profesor, al maestro de tus hijos, de los niños en la escuela. No vas y le dices, oiga maestro, ¿qué cree que me siento enfermo? ¿Me puede usted ayudar? No, o sea, seguramente él te va a mandar con la persona indicada, pues te va a decir, pues vaya al médico, vaya al doctor. Entonces,
los males que tú tienes, dependiendo de qué mal tú tengas, necesitas ir a la persona indicada. Y a veces las personas, en este caso personas que emocionalmente están siendo afectadas, van y buscan un psicólogo, van y buscan un psiquiatra. Yo creo que pueden ser elementos que pueden ayudar, y si sobre todo son personas temerosas de Dios, no dudo que podrán darte un consejo verídico, veraz, sobre tu necesidad emocional. Si es una persona que teme a Dios, te podrá ayudar. Pero quiero decirte que un psicólogo y un psiquiatra, pues no es para que vivamos dependiendo de ellos. Pueden darnos una directriz, pueden darnos un consejo, un tratamiento, pero no es para que tú dependas de ellos. ¿Cuántos de los presentes tienen al médico viviendo ahí en su casa? Por si mañana lo ocupan, o si pasado mañana lo ocupan. ¿Cuántas personas tienen ahí con ellos a este tipo de profesionales, a un abogado? ¿Cuántas veces estás ahí con el abogado? ¿Cuántas veces requieres tú un abogado en tu vida? ¿Cuántas veces estás requiriendo a un médico? Bueno, algo así es, amado, el hecho de ver a un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cuántas veces tú lo requieres? Seguramente no son para que estén contigo viviendo, ni para que a cada rato estés en un tratamiento, en otro tratamiento y en otra situación. Entonces, yo quiero decirte que tu necesidad, si tú has estado así, de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, si no has encontrado una salud espiritual aún buscando la ayuda de estos profesionales, entonces, amado, tienes que considerar que tu necesidad es espiritual. Tú necesitas a Dios. Tú requieres venir a Dios. Si es una persona, a veces los psicólogos, los terapeutas, a veces tratan de ser neutrales en el sentido de no hacer, valorar o juzgar la conducta de las personas. De hacerle ver, decir eso está mal, eso no es correcto. Quizás esa no es su función, quizás esa no es su labor. Tratan de ser un tanto neutrales, dependiendo quizás la corriente, la manera, o aún hasta el mismo de paciente que sea. Puede ser muy diferente entre un paciente y otro. Pero cuando tu necesidad es espiritual, es a causa de que las cosas que emocionalmente te han afectado es muchas veces por el pecado que a veces has practicado, has llevado en tu vida. Ese pecado, entonces te ha afectado emocionalmente. Y yo quiero decirte, el pecador necesita el consejo divino. Todos los que hemos pecado, todos los que hemos caído en el pecado, necesitamos el consejo divino. Y Dios para eso nos dejó su bendita palabra, hermano. Amigo, Dios nos dejó su palabra. La Escritura, es decir, la Biblia provee como una vacuna. Provee las defensas, provee lo que tú necesitas precisamente para que en tu vida no seas afectado de la manera emocionalmente. No quiero decir que cuando lees la Biblia ya se apartan las emociones y tienes pleno control de todas tus emociones y eres un superhombre. No me refiero a esas cosas. Me refiero a que la palabra de Dios va a suplir la necesidad de acorde a tu vida espiritual y obviamente en la necesidad que tú te encuentres. Si es una circunstancia que emocionalmente te está afectando y la palabra de Dios es la fuente de consejo en tu vida, vas a tener la directriz correcta, vas a tener el consejo sabio, vas a tener la dirección adecuada. Es porque ¿sabes qué es? Es el consejo del fabricante, es el manual del fabricante. Es decir, nosotros somos creación de Dios y Dios en su palabra tiene el consejo para nosotros, tiene las instrucciones para nosotros. Es como cuando tú adquieres algún aparato, una computadora, una cámara, un celular o a lo mejor algún otro aparato y tú necesitas leer las instrucciones, porque si no lo sabes enchufar, si no lo sabes conectar, si no lo sabes usar, si lo acercas al agua, si lo pones en el calor, si a lo mejor lo dejas a la intemperie, es decir, dándole los rayos del sol, si lo usas en determinadas circunstancias, ¿qué va a pasar con ese aparato?
se va a dañar, se va a destruir, se va a deteriorar, va a reducir su funcionamiento, se va a ver afectado su funcionamiento. Todo eso lo hacemos, amado. Bueno, la Escritura tiene el consejo de Dios para ti y para mí. Es el consejo del Creador, es el consejo del fabricante, es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros entendamos nuestra condición y nuestro estado espiritual y podamos encontrar en Él el consejo correcto para arreglar nuestra vida emocionalmente. Tú eres presa del odio, tú eres presa del rencor, tú eres presa ahí de sentimientos en tu alma en contra de una persona. El consejo de Dios está aquí en su palabra para que tú seas liberado de todas esas cosas, para que tú te libres de esa prisión en la cual estás ahí apresado, amado. Dios nos ha dejado el consejo divino. Así es que la Biblia provee aquello que tú necesitas para no contraer esas condiciones emocionales que deterioran tu vida. También en la Escritura, amado, es una fuente que nos ayuda a restaurar aun cuando la enfermedad vino a nuestras vidas. Es decir, si espiritualmente, si en un sentido emocional tú has estado mal, la Escritura nos provee lo que necesitamos. Es decir, nos aconseja y nos lleva a la persona adecuada para que tú y yo podamos encontrar una restauración, podamos encontrar una limpieza en nuestra vida espiritual. Ahora quiero hablarte de esos enemigos emocionales, esos enemigos de la salud mental. Uno de los enemigos que tiene el hombre es la culpa. Cuando digo enemigo, quiero decirte que este enemigo es un enemigo que el hombre mismo busca. O se hace a su propio enemigo, crea a su propio enemigo, y este enemigo es la culpa. Podríamos decir que la culpa es el aguijón moral. La culpa es un sentimiento que el hombre tiene a causa de haber hecho algo incorrecto. Yo quiero decirte que si existe culpa, la culpa es una de las evidencias de que Dios existe. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay un parámetro, siempre hay un patrón, siempre hay algo de referencia que nos hace entender cuando nosotros estamos mal, es decir, cuando estamos equivocados, cuando estamos necesitados. Y en ese sentido, Dios nunca experimenta culpa, pero el hombre sí experimenta culpa. El hombre tiene un aguijón que moralmente le castiga, que moralmente le mortifica, le agobia. Y esa culpa es cuando el hombre viola la ley de Dios. La ley de Dios está escrita en su palabra, en la Biblia. La ley de Dios está escrita en tu corazón, en tus razonamientos, en tu conciencia está escrita la ley de Dios. Y cuando nosotros violamos esa ley, entonces esa culpa viene sobre nosotros. Y la verdad es que aunque el hombre quisiera negar la culpa, es decir, justificar su acto, decir, bueno, pues creo que no fue tan malo lo que yo hice, porque yo no lo hice como fulano de tal. Él sí se voló la barda, él sí se pasó, él sí es un desnaturalizado, él sí es un sinvergüenza, él sí es una persona que no merece perdón. Y a veces nosotros tratamos de comparar nuestro acto con otro, haciendo creer que nosotros no tenemos culpa. Mira, aunque tratemos de negar la culpa, aunque nosotros querramos también con buenas obras calmar la culpa, no se va a lograr. Aunque las personas empiecen a legalizar actos para no sentir culpa, como el ejemplo que te decía, imagínate que legalicemos el robar. Y bueno, lo quiere legalizar el hombre para ya no sentirse tan mal y ya no sentirse tan culpable.
Mira, aunque el hombre legalice muchos pecados, siempre en su ser interno estará su conciencia, su espíritu, su alma, que le dirán y le harán entender: esto no es correcto, esto no está bien. Y por eso el hombre nunca encuentra felicidad, aún haciendo los placeres, los más grandes placeres que él concebía alcanzar, lograr, obtener. El hombre no siente plenitud ni está tranquilo en su ser. Hay algo que en su ser le hace entender: esto no sirve, esto no es lo que tú necesitas, esto no es lo que tú necesitabas. Amado, aunque el hombre legalice cualquier pecado, no pienses que de esa manera nos libramos de la culpa. Ve a Caín, no se libró de la culpa. Ve a Judas, no se libró de la culpa. Ve a otros hombres, Poncio Pilato, este hombre no se libró de la culpa, aunque se lavó las manos. Mira qué términos se usa la gente. A veces la gente muchas veces ha querido lavarse las manos, y no por la cuestión de cuarentena, la sana distancia y todas estas medidas de higiene que tenemos que tener. No, en un sentido moral, muchas veces los hombres se han lavado las manos queriendo quitarse la culpa y no lo han logrado. Así el hombre se lave 1000 veces las manos, en un sentido espiritual, ese aspecto moral en su vida no se lo va a poder quitar. Sí, si te quitas los virus, son muertos los virus que traes en las manos al lavarte las manos y al hacer esa práctica de higiene muy correcta, muy adecuada. Pero en el sentido moral, el hombre no va a poder quitarse esa culpa. ¿Cuán terrible es la culpa, amado? La culpa persigue a los hombres. Dice Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga. Nadie lo está siguiendo, pero siente que alguien está queriéndole hacer daño, que lo buscan, que lo miran, que a lo mejor ya lo descubrieron, que ya sabe quién es él, que qué acto hizo, y que aunque se escondió, seguramente ya alguien está sospechando, ya sabe de su condición, y entonces lo que hace es huir. Amado, la culpa cuán terrible es. También hay otra culpa. A veces hay una culpa por causa no de los actos que tú hiciste, no por pecados que tú has cometido. También en este tiempo hay muchas personas que están sufriendo una culpa a causa de algo que quisieron evitar. Porque perdieron un familiar y se lamentan la pérdida, porque alguien hizo algo incorrecto y les dañó y les defraudó y les dolió en el alma las decisiones de otras personas y se sienten culpables. A veces eso llega a pasarle al hombre. A veces el hombre se puede sentir culpable de lo que alguien más hizo, o de que una persona se murió, partió, falleció, se siente culpable. Bueno, también de esa culpa tenemos que librarnos. Pero bien la Escritura nos marca, por ejemplo, ahí en Ezequiel 33 dice que el camino de Dios es justo. Dios no le va a pedir al hombre los pecados que cometieron sus hijos. Dice la Escritura que no pagará el hombre por los pecados del hijo, ni el hijo pagará por los pecados del padre. Cada quien dará cuentas de sus actos. En un sentido, cuando la culpa viene a causa de algo que alguien hizo y te afectó, te dañó, te entristeció, te dolió, porque es una persona que amabas, que estabas ahí, que la tienes muy cerca de ti. También por cuanto tú has perdido a un familiar, amado. Lo has perdido, partió, y quizás dentro de ti entra un sentimiento: si yo le hubiera dicho, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiese hecho este otro acto, si yo le hubiera impedido que hiciera estas cosas. A veces viene una culpa por estas cuestiones. Bueno, aún de esa culpa tú necesitas liberarte. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer, amado, para liberarnos de la culpa? Necesitamos obtener el perdón. Tú necesitas buscar el perdón. Ya sea que en primera instancia, amado, tú necesitas restablecer tu relación con Dios, es decir, encontrar el perdón de Dios. Ve el Salmo 32 y ve el Salmo 51, amado. David, ¿qué estaba buscando en esos salmos que él describe? Él estaba buscando restablecer su relación con Dios para sentirse precisamente sanado,
para sentirse bien en el sentido espiritual y emocional. Inclusive ese Salmo 32 empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mira la frase: a quien Dios no culpa de iniquidad. Porque la Escritura nos dice que si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Es decir, que si tu corazón te está reprendiendo, redarguyendo de algo que hiciste mal, de haber violado la ley de Dios, necesitas tú el perdón de Dios y necesitas buscarlo en Dios, arreglarte con Él, reconciliarte con Él, obtener su perdón, y tienes que pedírselo a Él, tienes que orar a Él y pedirle perdón del acto que tú has cometido, o de los actos que tú has cometido, de los pecados que tú has cometido. Pídele perdón a Dios. Líbrate, o sea, esa culpa tienes que tú quitarte esa culpa, pero bueno, en el sentido de que tienes que hacerlo de esta manera, orando a Dios, buscando a Dios, obteniendo de Dios el perdón, y ya serás liberado de esa culpa. Pero también esa culpa a veces viene cuando tú has afectado a alguien. Si tú dañaste a alguien, reconcíliate con tu hermano, con tu primo, con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo. Pídele perdón, o sea, arréglense emocionalmente, no haya algo que te separe de esa persona. Hay personas que les gusta que les estén pidiendo perdón. No, la culpa que tú necesitas librarte es hablar de frente con esa persona, reconociendo lo que tú hiciste mal y el daño que le ocasionaste. Pídele perdón a esa persona, arréglate con ella, pero no es para que cada día estés pidiéndole perdón a esa persona. Si ya lo hiciste una vez, si ya hiciste esa paz con esa persona, no vivas con esa culpa, no vivas con ese sentimiento. Ahí también esto es algo importante con Dios. Si tú le has pedido perdón en Dios, mira a Jesús, ve a Jesús, mira lo que Jesús ha hecho. Él quiere perdonarte, Él quiere dar su misericordia, salvar tu alma, librarte de ese estado espiritual en el que te encuentras. Y para eso necesitas la fe y ver que Jesús ha dado la vida por ti. No vivas culpándote. No vivas de alguna manera ahí cargando esa culpa, porque cuando tú vienes con Cristo, entonces eres liberado de eso. Hay una historia que leí, amado, de un hombre en África, era el jefe de una tribu, y ellos en África habían hecho pacto. Ahí había distintas cosas que ellos cargaban emocionalmente, espiritualmente en sus vidas. En el caso de este hombre, era un hombre que había hecho hasta ahí una cuestión con la hechicería, con la brujería, y a manera de un pacto hasta se habían colgado una especie de un saco con ciertas cosas dentro, un saco que se colgó del cuello, amarrado al cuello, y colgaba aquí en su pecho, y así andaba el hombre caminando. Hasta estaba ya con los años, los años que había llevado ese pacto, ese amuleto que llevaba ahí en su pecho, ya estaba encorvado. Este hombre, de repente, cuando llega un misionero a esa región a predicar el evangelio, este hombre por un tiempo le costó trabajo creer y renunciar a esa cosa que tenía que renunciar, al pecado, a las cosas que él había cometido, al buscar en ese tipo de cosas una solución, poder, encontrar en esas cosas, pensar que encontraba poder, paz, seguridad, salud, etcétera, y tuvo que liberarse de eso. Él entendió que tenía que liberarse de eso. Entonces tenía aquí una soga en el cuello con ese costalito ahí colgando en su pecho, y cuando él quiso liberarse, el nudo estaba tan apretado, era un nudo ya muy viejo, un nudo muy fuerte, un nudo que con la tierra, el lodo, el polvo había estado tan duro. Y no podía liberarse por más que quería. Pero sabes, este hombre entonces en su agonía clamó y le pidió ayuda a Dios y le dijo: Señor, ayúdame, yo ya no quiero sentir esta pesada carga. Y no solamente se refería al costalito en un sentido literal, sino la culpa que moralmente sentía este hombre. Entonces, cuando este hombre hace ese clamor,
Este hombre agarra esa cuerda y empieza ahí a deshacer el nudo. Y cuando lo logra deshacer, ese hombre descansa y avienta ese saco. Y dice él que literalmente, o sea, en un sentido literal, no solamente descansó del peso de ese saco, sino que descansó en un sentido moral. Se liberó de esa culpa. ¿Sabes? Así necesitas tú liberarte. Jesús quiere ayudarte. Busca el perdón de Jesús. Otro punto también, amado. Otra cosa que es un gran enemigo en la salud del hombre, en la salud emocional o mental, es la tristeza. La tristeza. La tristeza es algo que destruye al hombre. Mira, vamos a ver cuando es una tristeza que no es según Dios, dice aquí la Escritura, es una tristeza que destruye al hombre. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Otra cosa de la cual debes precisamente cuidarte es de la tristeza, amado. Realmente Dios sabe que la tristeza viene a causa del pecado. Dios usa la tristeza que siente el hombre por sus actos y Dios encausa esa tristeza para que el hombre se arrepienta, tome decisiones, tome resoluciones de corazón. Es decir, diga, voy a dejar esto. Voy a cortar con esta vida, voy a cambiar en estos aspectos, quiero cambiar, quiero tener una vida diferente. La tristeza es encauzada en esa dirección y qué bueno que venga esa tristeza, es lo que nos dice esta parte de la Escritura. Es una tristeza bendita. Es algo que produce también el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos convence del pecado, nos hace entender que somos culpables y nos dirige a un arrepentimiento, amado. Pero la tristeza que es el mundo, consume y destruye la vida del hombre. El ejemplo lo decíamos hace un rato de Judas. Su tristeza lo llevó a ahorcarse, a suicidarse. Y así vemos, amado, muchas personas que han tenido eventos que les han producido tristeza en su alma. Cuando esa tristeza abunda y crece, los lleva a una depresión. Y esa depresión está la persona ahí atrapada, está ahí esclavizada, está atada a esa condición emocional. Yo quiero decirte, esa persona necesita salir de ahí. David decía que esa tristeza seca los huesos. Esa tristeza le destruye por dentro, destruye tu alma. Mira, vamos a ver aquí el Salmo 31, amado, Salmo 31, verso 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. O sea, era una persona que estaba llorando mucho. Se sentía muy triste y obviamente lloraba. Pero ¿qué más se consumía? Dice, mi alma también y mi cuerpo. Mira cómo la tristeza destruye la vida de las personas. Personas que están ahí aisladas, personas que no quieren acercarse a alguien más, que no socializan, que no se relacionan con otras personas. Seguramente hay una tristeza en su corazón. A veces esa tristeza que es según el mundo, ¿sabes por qué es esa tristeza? Porque el mundo te presenta cosas que no son realmente valiosas. Te hace ver cosas como resplandecientes. Por ejemplo, hay personas que se sienten tristes de no tener riqueza. Gente que se siente tan mal y se lamenta y dice, ¿por qué soy tan pobre? Se queja y está ahí lleno de odio y resentimiento y está ahí con un sentimiento de lamento. Y a veces la persona se afana por querer ser rica. Piensa que con la riqueza va a encontrar la felicidad.
Hay personas que se sienten tristes por causa de su aspecto, de su color de piel, de su estatura, del color de sus ojos. Hay personas que se sienten mal y tristes por cómo son físicamente, o a lo mejor porque no encontraron el trabajo que esperaban, no alcanzaron esas cosas, no lograron estos estudios, esta profesión, no alcanzaron este matrimonio, no tuvieron esta relación con fulano, no viven en tal lugar, no son de esta vida, o sea, no tienen estas cosas. Por las cosas que el hombre no tiene en esta tierra, el hombre empieza a experimentar una tristeza. Esa es la tristeza del mundo. Esa es una tristeza según el mundo, que te transmite una expectativa que no va a perdurar, que no es real, que no es verdadera, que te hace como que brille algo y que tú pienses, esto es lo que yo necesito alcanzar, pero realmente cuando personas lo han alcanzado, se dan cuenta, esto no es lo que necesitaba. Preguntémosle a Salomón. Ahí en Eclesiastés, pregúntale a Salomón. Había alcanzado muchas cosas y se daba cuenta, esto no es lo que necesita el hombre. Lo que necesita el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amado, esa es la tristeza que hay en el mundo por lo que no tienes aquí, por el aspecto de tu vida, de tu salud, o por la situación en la que estás. Es una tristeza según el mundo. No se cumplen las expectativas de este mundo. También hay una tristeza a causa de la traición que tú has recibido, o tú has experimentado una traición, amado. Yo sé que puedes estar sintiéndote triste. También de ese tipo de tristeza quiere ayudarte Dios. Te sientes desilusionado, has sufrido una injusticia, también eso ocasiona una tristeza en tu alma, y Dios quiere ayudarte a librarte de esa tristeza. También este es un enemigo que destruye tu vida, tu alma, y también destruye tu cuerpo, como lo veíamos ahí en el Salmo 31, verso 9. Así es que Dios no quiere que haya esto en tu vida, esta tristeza. Mira lo que dice aquí Isaías 35, verso 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Dios quiere redimir tu alma para que tú alcances esto. Que se vaya la tristeza, que se vaya el lamento, que se vaya la angustia, que se vaya aquel sentimiento de sufrimiento, de gemido, de lamento, que se vaya eso, porque Dios precisamente quiere ayudarte a que tengas gozo. ¿Quiere decir esto que en la vida con Dios no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor? No quiere decir eso. Puede haber momentos de tristeza, pero ya no es una tristeza que te aprisiona, ya no es una tristeza que te controla, ya no es una tristeza que toma tu ser y que te impide ver lo que sí has tenido de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Una de las cosas que genera la tristeza es que no ves el grande amor que Dios tiene para contigo. No alcanzas a mirar lo que Dios ha hecho en tu vida, o lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esa tristeza te nubla aún de las personas que están a tu alrededor, y cuánto han hecho las personas que están a tu alrededor por ayudarte, cuánto te aman esas personas que están a tu alrededor. Si ni siquiera puedes ver el amor tan grande que hay esas personas, que esas personas tienen para contigo, esas personas que están a tu alrededor, a causa de la tristeza no lo puedes ver. También esa tristeza nubla el grande amor que Dios tiene para contigo. Pero hoy podemos decirte en el nombre de Dios que Dios te ha amado, que Dios te ama y que Dios tiene algo precisamente preparado para ti. Y no es una vida de tristeza, no es estar aprisionado en esa condición de tristeza. Es traerte precisamente una vida en paz, una vida con Dios. El último punto, amado, es la ansiedad. Otro enemigo de la mente, de las emociones del hombre es la ansiedad. La ansiedad es ese ladrón de la tranquilidad, de la quietud, del reposo, de la paz, de esa serenidad interna que el hombre necesita, de esa tranquilidad interna que el hombre necesita. Esa ansiedad no es otra cosa que es sino una preocupación descontrolada. Estás preocupado por algo
Y estás tan preocupado que genera un estado aún físico, es decir, una reacción física en tu vida. Es decir, ahí empiezas con sudoración, empiezas con muchos pensamientos negativos y empieza a palpitarte el corazón tan rápido y empiezas a sentirte tan desesperado que quisieras salir huyendo. Amado, la ansiedad es algo terrible que está dañando a muchas personas en este tiempo. Es una preocupación descontrolada. Es decir, es una preocupación que no logras tú controlar, que no has podido controlar, pero para eso vino el Hijo de Dios, gloria a Él. Él quiere ayudarte a que nuevamente, cuando hay preocupaciones, porque las vas a tener, en algún momento vas a sentirte preocupado, pero vas a poder tener el control de esa situación en tu vida. Esas emociones van a ser controladas por la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Esas preocupaciones no deben de descontrolarse. Y sabes, la preocupación tiene una razón, la falta de fe, amado. Así es que si tú pasas por muchas preocupaciones, necesitas crecer en tu fe. Necesitas tener fe en Dios. Necesitas tener confianza en Dios. Y ver lo poderoso que es Dios, y ver lo amoroso que es Dios, y ver la gracia que Dios quiere darte en tu vida. Ahora, alguno me dirá, hermano, eso se oye bien fácil. Eso se oye bien fácil, hermano. Sí, puede ser, se oye muy fácil. Pero Dios ha prometido que no nos va a dar tentaciones ni pruebas más allá de las que podemos soportar, amado. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios en su palabra. Por eso la fe necesita ser fortalecida y necesita ser afirmada. Y para ello tú necesitas ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios y estar buscando en la palabra de Dios precisamente el ser fortalecido en tu fe. Pero ten en cuenta esto, que Dios no va a permitir que tú padezcas algo que no vas a poder soportar. Dios no permite eso. Más bien, si tú estás en un estado de ansiedad, puede ser a causa de que no has tenido esa relación con Dios, de que no estás bien con Dios y necesitas regresar a Dios, arrepentirte de tus pecados, venir a Cristo, entregarle todo tu ser. Y eso no quiere decir que no experimentes preocupaciones y momentos donde quiere haber en ti ahí un momento de intranquilidad, un momento de angustia. Pero sales victorioso por la gracia de Dios. Pero sales victorioso venciendo ese estado de preocupación, porque Cristo es el que te fortalece, porque Cristo es el que te sostiene y porque Dios a través de su palabra te da la fortaleza para enfrentar esa situación. Mira lo que nos dice aquí la Escritura en el Salmo 112, verso 7. Salmo 112, versículo 7. Ya casi vamos a concluir. Dice aquí, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. ¿Cómo dice? Confiado en Jehová. Confiado en Jehová. Es decir, que cuando vengan esas malas noticias, ¿tú cómo puedes hacerle para poder enfrentar ese momento de ansiedad o de miedo o de estrés o de alguna circunstancia que quiere perturbar tu alma? ¿Cómo le puedes hacer? Estar confiando en Dios. Confiar en Dios. Y dice el verso 8, asegurado está su corazón. ¿Qué dice? No temerá. Asegurado está su corazón. Y la palabra ahí asegurado quiere decir apuntalar. Tú has visto, por ejemplo, cuando están construyendo una casa y le van a echar ahí una losa, apuntalan ahí unos polines, unas maderas, ponen unos polines apuntalándolos, es decir, para que sostengan todo el tonelaje o todo el peso de cosas que serán puestas encima de esos maderos.
y los ponen ahí, están apuntalando, es decir, están sosteniendo. A veces tú ves esos edificios tan grandes que están ahí, por ejemplo, cuando hay estos sismos. ¿Qué pasa de esos edificios tan grandes? ¿Por qué se mantienen en pie si son tan altos y ve que se menea de un lado para otro? Bueno, es que en la parte debajo de la tierra están apuntalados. Tienen unas columnas, unos cimientos tan profundos que los hacen estar firmes sobre una roca, es decir, a la profundidad, a varios metros o quizás muchos metros por debajo, están apuntalados, están sostenidos. Amado, imagínate sostenerte así. Que Dios nos ayude y nuestra alma siempre esté sostenida y apuntalada de esa manera, apoyada, agarrada de Dios, de su palabra, confiando en Dios, confiando en Cristo. Otro texto, mira el Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, decía el salmista. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y qué pedía el salmista? Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Aquí lo que nos está diciendo Dios en su palabra es que la Escritura, las palabras de Dios son muy importantes para que tú tengas paz y para que tengas confianza, amado. Necesitas ver la palabra de Dios, oír la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Como hace un momento el hermano Víctor nos transmitía en la introducción unas citas, unos textos que el Señor le ha mostrado, que el Señor le daba esas palabras a nuestro hermano. O sea, nosotros necesitamos ir y buscar esa palabra de una forma muy personal con Dios. Que sus palabras te sustenten. Vea la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios, escucha en la palabra de Dios el consejo que Dios tiene para ti, la promesa que Dios tiene para ti. Él tiene una promesa. Si tú vas y la buscas, la vas a recibir de parte de Dios, amado. No porque te lo diga yo, sino porque Dios nos lo dice en su palabra. Todos los que me buscan, me hallan. Los que me buscan, dice, de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Señor quiere precisamente darte esa confianza. Y una última cita en este aspecto, amado. La misma Escritura nos da el consejo. Mira, vamos a ver 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice el verso 7, mira, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es una promesa, amado, que nos invita a acercarnos a Dios, orar a Él. Y dice aquí, echar toda nuestra ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay palabras tan hermosas como estas. No hay palabras tan hermosas, no existen otras palabras como estas que encontramos en las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos esa certeza y además esa confianza de acercarnos a Dios y saber que en Él podemos descansar de nuestras preocupaciones, descansar de esa ansiedad, librarnos de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto habla del Dios verdadero, del Dios vivo. Por eso Jesús se atrevía a decir esa frase que nosotros leíamos. Con esto vamos a terminar aquí en el libro de Juan, capítulo 8. Por favor, Juan 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios sabe que tú necesitas ser libre. Tú necesitas ser libre de esa ansiedad. Arregla tu vida con Dios. Tú necesitas ser libre de esa tristeza, amado. De esa tristeza. Habla con Dios, pídele a Dios el consuelo si has sido dañado, traicionado, desilusionado, si has recibido alguna injusticia. Pero si es una tristeza que viene a causa de tu pecado, también necesitas reconciliarte con Dios, amado. Dios quiere librarte de ese sentimiento, de esa condición, y sobre todo Dios quiere librarte de esa culpa, de la culpa que hay ahí en tu alma. Obtén el perdón de Dios, busca el perdón de Dios. Él quiere ayudarte para que tú encuentres eso. Ahora,
Jesús nos promete aquí en su palabra, en lo que leíamos de Juan capítulo 8, es que Él viene a traernos esa libertad que necesitaba nuestra alma. La libertad del pecado y de todo lo que el pecado genera en nosotros, de cómo el pecado también destruye nuestras vidas. Esa libertad es la que el Señor Jesús ofrece para nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después decía, al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Amado, entonces la persona para que nosotros encontremos una libertad, descanso, alivio de la culpa, librados de los vicios, librados del pecado, librados de esos sentimientos que están consumiendo tu alma, que están destruyendo tu espíritu, es a través de una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Necesitas venir a Él, amado. Vamos a terminar orando. Quisiéramos orar y pedir precisamente a Dios por esto. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en primer lugar te agradecemos, Señor, que tu Hijo ha venido a este mundo para traer esa libertad, Señor. Por medio de Cristo Jesús, por medio de tu Hijo, Señor, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado, Señor. Es el que quita el pecado de nuestras vidas, es el que quita el pecado y la culpa del pecado en nosotros, Señor. Esto es tu Hijo Jesús el que nos ayuda en esta condición. Oh Padre, en el nombre de Jesús, también sabemos, Señor, que hay personas que están en un estado de culpa. Aquellos que se han sentido tristes, aquellos que están experimentando ansiedad, Señor. Tú sabes las razones de todos estos sentimientos y estas afectaciones emocionales. Tú sabes cuál es la causa. Quizás pueda ser el pecado o alguna otra razón, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú intervengas. Que tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, por tu misericordia y por el amor que tienes, Señor amado, hacia estas personas, que actúes en estos tiempos, Señor amado, para que tú, Señor amado, estés, amado, presentándote, acercándote a ellos, Señor, dándote a conocer, revelándote a sus vidas. Aquellos que necesitan el perdón, Señor, que sean guiados por tu Espíritu a ese arrepentimiento, esa tristeza que es según Dios, la cual produce salvación, Señor, la cual produce arrepentimiento para salvación. Ayúdalos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú actúes en este tiempo también. En esos corazones que han sentido ansiedad, Señor, preocupación, puede ser por las cuestiones económicas, puede ser por su misma salud, puede ser por tener algún miedo a la muerte, miedo a alguna otra circunstancia, situación. Oh Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que también tú, Señor, ayudes a esas almas a encontrar en ti descanso. Tú nos dices en la Escritura que tú nos das paz, Señor, que tú eres el que nos puedes dar la paz. Si hay hermanos que están ahí, Señor, con ansiedad, si hay hermanos que tienen alguna circunstancia que aflige su corazón, ayúdales a tener descanso de esas cosas, Señor. Nos hablas en tu palabra, Señor, que echemos toda nuestra ansiedad en ti. Queremos hacer eso, Señor. Echar nuestra ansiedad en ti. Toma nuestras cargas, Señor. Toma esas aflicciones. Libera, Señor, de esos pecados. Rompe las cadenas del pecado a los cuales están atadas personas, Señor. Que sean liberadas por la gracia tuya, Señor. Que sean liberadas por el poder del Hijo de Dios, Señor. El cual liberta, Señor amado, aquel corazón que se rinde a Él, que se entrega a Jesús. Oh Padre, ayúdalo, Señor. Pero también pedimos que traiga, Señor, alivio en esa parte emocional, en ese espíritu abatido, en ese espíritu que está lleno de tristeza, Señor. Esas almas que están ahí atormentadas con pensamientos, con ideas, Señor, con aflicciones, que sean liberadas por tu gracia, Señor. Que traigas tú, Señor, esa liberación también a ellos. Oramos esto, Señor. Sabemos que solo tú, Señor, eres el que puedes hacer libre a las personas, Señor. Amado, esto es en el nombre tuyo, Señor. Sabemos que tú eres el único que traes esta libertad. Esa libertad, Señor, que el hombre necesita, Señor, requiere.
Oh Dios, ayúdalos, Señor. Ayúdales, Padre eterno. Que seas tú actuando, Señor. Libera esos espíritus, ese espíritu que está ahí afligido, entristecido, Señor. Esa alma que se siente ahí, Señor amado, con culpa, que encuentre en ti, Señor, perdón. Padre, ayúdalos, Señor. Queremos orar esto, Señor, y sabemos que tú en tu gracia, Señor, quieres ayudar a aquellos corazones que se sienten también abatidos, Señor. Que tu palabra esté, Señor, actuando en el corazón, Señor. Aún ayúdanos, Señor, también a buscar en tu palabra el consejo, la dirección, la instrucción. Que podamos ir a la Escritura, Señor, a buscar el consejo tuyo. Padre, aquí hay corazones que pueden ser ayudados y que necesitan ser ayudados. Esas personas que están ahí en su casa, Señor, esa persona que está ahí en su hogar y que está con alguna necesidad. Oh, Señor, tú los conoces bien, Señor. Pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Señor, que tú, Señor, estés, Señor, teniendo gracia para con él, misericordia, y tú actúes, Señor, para gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que sigas actuando a través de tu palabra en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues queremos invitarle para que usted siga buscando en la palabra de Dios la dirección. Si usted está experimentando ahí culpa, tristeza, ansiedad, algún tipo de miedo, vaya a las Escrituras, vaya a los Salmos, pero esté dispuesto aún a reconocer aquellas cosas por las cuales pudiera venir ese estado en su vida. Es decir, sea sincero, reconozca cuál es la fuente de que usted se sienta en este estado espiritual. Y Dios va a seguir hablando a su vida. Vaya a la Escritura, ahí están los Salmos, los Evangelios, también nos ayudan a tener fe, a ver a Jesús y entender que Jesús quiere ayudarnos en la situación que podamos estar atravesando. Entonces le invitamos a que usted lea la Escritura. Y por otro lado, como lo decía Pedro, el apóstol Pedro, leíamos esta cita en 1 de Pedro 5, 6 y 7, nos dice que echemos nuestra ansiedad en Él. Es decir, eso nos invita a buscar en oración a Dios, es decir, hablar con Él. Usted hable con Dios, hable todo lo que hay en su corazón, pídale perdón, cuéntele a Dios todo lo que hay en su alma, y seguramente Dios estará muy cercano a escuchar y atender ese corazón que está ahí con Él quebrantado, que está ahí pidiendo la ayuda y que usted quiere librarse de esta circunstancia que agobia su espíritu, su alma. Él viene a ayudar porque Él es misericordioso, no porque lo merezcamos, no porque esté obligado, sino porque su misericordia es grande sobre cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Queremos también comentarle, esta semana en la Ciudad de México, a partir de mañana, cambia el semáforo a color naranja. En el Estado de México, donde se encuentra esta congregación de Ciudad Nezahualcóyotl, todavía estará en semáforo rojo. Eso quiere decir que todavía no están abiertas las reuniones así a público. Nada más estamos aquí en la congregación, hermanos, que estamos llevando a cabo esta reunión para todos ustedes y a través con la ayuda y la gracia de Dios. Pero también se comenta que la siguiente semana se abrirá, es decir, de esta semana a la otra cambiaría el semáforo aquí en el Estado de México. Bueno, queremos informarle, vamos a estar informando dentro de 8 días cómo será ese retorno y a partir de cuándo podrá ser ese retorno. El cambio de semáforo a naranja nos dice que va a ser una asistencia del 30%. Eso quiere decir que este lugar
lugar no va a estar realmente como solía estar antes de toda esta contingencia. Y vamos a estar informándole también quiénes son las personas que se recomiendan que puedan estar también asistiendo a las reuniones. Usted debe saber y sabrá, por lo que se ha escuchado en las noticias, que tanto en los centros de culto como en los supermercados y en algunos otros lugares que se estarán abriendo, no todas las personas pueden retornar a estar asistiendo o frecuentando estos lugares, precisamente para cuidar y llevar a cabo las medidas de protección, sobre todo para personas que son vulnerables. Entonces, estaremos informando esos datos o ese aspecto con la ayuda de Dios el próximo domingo, para que usted esté atento de cómo será precisamente ese retorno. Y en algún otro momento también lo estaremos comunicando, ya sea el próximo domingo y en algún otro instante en la semana, puede ser a través quizás de un video que se transmita, o algún mensaje escrito que se mande para aquellos que tenemos los contactos. Estamos para servirle. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede mandarnos un correo, un mensaje, escribirnos para poder resolver la duda que usted tenga. Y estamos para servirle. Que tenga usted buena tarde. Que Dios siga ayudándoles en sus vidas y en sus familias. Hasta luego. Dios les bendiga.